No cabe duda que la naturaleza también es capaz de provocar consecuencias catastróficas. Una de estas, los fenómenos naturales, que en muchas ocasiones terminan siendo desastres naturales. Los desastres son consecuencia de la combinación de dos factores. Primero, los fenómenos naturales, capaces de desencadenar procesos que provocan daños físicos y pérdidas de vidas humanas y de capital. Y segundo, la vulnerabilidad de las personas y los asentamientos humanos. Algo muy relacionado a este tema también es el determinismo ambiental, señalado por Moser en el 2014, aludiendo a que los comportamientos de las personas y sus cogniciones reflejan las condiciones del ambiente en el que se encuentran. Una de las consecuencias más significativas es la alteración de la calidad de vida en las comunidades. Esta refleja el bienestar y la satisfacción con el entorno, influyendo en el primer enfoque, el cual está centrado en los equipamientos que las personas tienen acceso, como la salud, la escolaridad, distracciones, etc. Ello mencionado en el libro de la psicología ambiental de Moser en el 2014. En el Perú, uno de los principales motivos de los movimientos telúricos es que nos encontramos dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, zona que se registra mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, afectando así a todos los países cercanos al mismo. Dos de los terremotos que más se recuerdan son, primero, el terremoto y aluvión en Ancash de 1970, conocido localmente como el terremoto del 70, sismo de magnitud de 7.8 en la escala de Richter, el cual sepultó la ciudad de Yungay y dejó estragos en la costa y en la sierra. El segundo terremoto más recordado es el de 2007, un terremoto de 7.9 de magnitud en la escala de Richter sacudió a Chincha, Pisco e Ica durante 3 minutos y 30 segundos, dejando a su paso grandes pérdidas tanto materiales como humanas, que hasta hoy en día se pueden notar en las ciudades. Por otro lado, también se encuentran las inundaciones, que en nuestro país una de las causas más relevantes son las altas precipitaciones provocadas por un sobrecalentamiento del mar peruano, el cual origina gran vapor de agua que será condensado luego, así formando grandes nubes cargadas de lluvia. En nuestro país, las regiones más vulnerables son Callao, Lima, Ica, Ancash y Arequipa. En Lima, los distritos más vulnerables se pueden clasificar por tipo de suelo y por tipo de construcción. Por tipo de suelo están los suelos arenosos, en donde las ondas sísmicas se amplifican mucho y es muy probable que las construcciones más débiles colapsen. Entre estos distritos tenemos los siguientes. También están los distritos con tipo de suelo de arena eólica. Entre estos tenemos los acantilados de la Costa Verde, La Molina, Callao y también las tabladas de Lurín. También tenemos por tipo de construcción. Aquí los dos principales distritos son cerca de Lima y el Callao, con construcciones muy antiguas. Otro efecto provocado por los desastres naturales en las personas, muy aparte de las pérdidas humanas y materiales, son las reacciones psicológicas. Se pueden encontrar descritas en la literatura de este tema alrededor de 140 reacciones psicológicas ante los desastres naturales. Las más resaltantes podrían ser agrupadas en categorías generales como nerviosismo, inseguridad, ansiedad, angustia, tristeza, shock, colapso narcisístico, desorganización psíquica, insomnio, entre otras. Y con todo esto se preguntarán, ¿existen entidades que se encarguen de la prevención de todo ello? Pues sí. En primer lugar tenemos INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil, responsables técnicos de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política nacional y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. En segundo lugar, tenemos al CENAMI, Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú. Su misión es generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático para la sociedad peruana de manera oportuna y confiable, contribuyendo de esta manera a la reducción
de los impactos negativos que puedan tener los fenómenos naturales de origen meteorológico. Los desastres naturales representan amenazas imprevistas que ameritan actuar sobre el riesgo, para lo cual se necesita conocer cómo actúan y cómo piensan las personas ante estas situaciones. Para ello, veremos algunos conceptos. Es válido mencionar que poder resguardarse constituye una de las primeras necesidades para el individuo. Estos desastres naturales, que amenazan la supervivencia y destruyen su hábitat, constituyen una fuente de estrés. Según Blanco, los terremotos e inundaciones se ubican dentro de su clasificación en los estresores del ambiente natural, representando estresores negativos, incontrolables, de alto riesgo para la salud y que demandan un ajuste profundo del individuo. Es importante hacer una diferenciación entre lo que es el riesgo y el peligro. Kaplan y Garrick mencionan que el riesgo o risk representa la posibilidad o probabilidad del daño o pérdida. Por ejemplo, el riesgo de inundaciones o explosiones, mientras que el peligro o hazard es una fuente del daño que pueden ser acontecimientos, actividades u otros. Existen definiciones contrapuestas sobre lo que es el riesgo. Desde la perspectiva de las ciencias naturales y físico-técnicas, se caracteriza el riesgo de manera unidimensional y objetiva, reduciéndolo a tasas de accidentes, mortalidad o morbilidad. Por otro lado, el enfoque de las ciencias sociales considera el riesgo como algo más, como la posibilidad de daño o amenaza para las personas, y lo que valoran como la salud, el medio ambiente, propiedades, entre otros. Además, toma en cuenta aspectos que las personas consideran a la hora de juzgar un riesgo, como la ausencia de control, la incertidumbre sobre las consecuencias o la falta de confianza respecto a las instituciones que lo gestionan. Se resalta así que el riesgo puede cambiar de una fuente de peligro a otra, de una persona o grupo de personas a otras, con diferentes creencias, valores y contextos. Si hablamos de riesgo, debemos hablar de sus tres componentes. Las pérdidas, es decir, qué consecuencias dañinas se podrían generar y en qué categorías o ámbitos, como el personal, económico, entre otros. Significación de pérdidas. Se refiere a que mientras mayor valor se le otorga a la posible pérdida, mayor es el riesgo, en función de las actitudes, valores y expectativas. El último componente es la incertidumbre, considerada el componente primordial del riesgo, referido a cuán probables creemos que son las pérdidas. Pero, ¿cómo influye la incertidumbre en la noción del riesgo? Existen 4 posibles aproximaciones: la identificación del riesgo como incertidumbre, la incertidumbre sobre las categorías de pérdidas, la incertidumbre sobre qué pérdidas ocurrirán en cada categoría y el nivel de la incertidumbre, que se refiere al grado de confianza o ignorancia que influye en la estimación de la ocurrencia de la pérdida. Cortés y Puig explican que la percepción del riesgo es de naturaleza social. Por lo tanto, podemos decir que la percepción social del riesgo se define como el estudio de las creencias, actitudes, juicios y sentimientos, así como los valores y disposiciones sociales y culturales más amplios, que las personas adoptan frente a las fuentes de peligro, generando hábitos sociales o comportamientos. Reyes, en el 2016, menciona que la percepción del riesgo es una construcción social que mantiene una relación de influencia con la cultura preventiva ante los riesgos. El proceso para alcanzar este tipo de cultura se hace posible cuando se inserta el componente educativo. La educación ambiental propicia el proceso de construcción hacia el logro de una nueva realidad ante los riesgos.
Lo que buscamos con esta investigación es conocer la percepción de riesgo de desastres naturales en personas ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad en Lima. Además, ¿qué medidas de prevención toman y qué medidas de prevención deberían tomar? Con el fin de evaluar la percepción del riesgo con respecto a terremotos y/o inundaciones, hemos elaborado un cuestionario de tipo diferencial semántico, el que hemos dividido en dos secciones. En la primera sección se ha desarrollado un enunciado con la intención de indagar acerca de la percepción que tienen los individuos sobre el espacio físico donde viven, mientras que en la segunda sección se busca conocer la percepción acerca de las medidas preventivas. De igual manera, hemos desarrollado una entrevista estructurada que consta de 4 preguntas, las cuales son, en primer lugar, si es que ha experimentado alguna vez en su vida algún desastre natural, ya sea un terremoto o una inundación. La segunda es que si estaba preparado para eso. Mientras que la tercera es qué medidas preventivas conoces contra los desastres naturales. Y por último, qué medidas preventivas aplicas. Lo que buscamos con esta entrevista es ahondar en el comportamiento del individuo frente a los terremotos y o inundaciones. Los terremotos del año 1974 y el terremoto del 2007, el último que ocurrió acá en el Perú, ¿no? Pero en el 2012 fue la primera vez que experimenté así una situación como esta. Fue en Chosica. Para el primero, obviamente que no, porque tenía apenas 7 años. El segundo, sí, un poco más de precaución. En ese año nadie tenía pensado que iba a pasar ese desastre. Repentinamente comenzó a llover a eso de las 2 de la tarde y una lluvia muy intensa. Y pues mi mamá se alarmó un poco y me jaló hacia afuera, y es donde pues vi cómo las pistas se hacían en forma de ondas. Y así de la nada, media hora después ya todo se comenzó a inundar. Comenzaron a caer huaicos en Chosica, por los parques, todo eso. Señalizaciones de evacuación, medidas como que meterte debajo de un escritorio cuando estés en una oficina, el no correr para igualar la calma, para poder poder dirigir a las demás personas, pues, ¿no? Y no contagiarte del pánico y que puedan salir todos tranquilos, ¿no? Las autoridades municipales de Chosica comenzaron a hacer simulacros. Hacían recomendaciones de que todos tengan en casa su mochila de emergencia, ¿no? Que esta tenga alimentos no perecibles, agua y ropa esencial. Y también que siempre que estemos en casa tratemos de guardar las llaves en esa mochila, ¿no? Y sí, sí los considero importantes. Son importantes porque te van a ayudar a salir ileso o poder enfrentar el sismo, ¿no? Si es que no lo tuviésemos, no sabríamos ni por dónde salir ni qué hacer, ¿no? Cada casa tenía una especie de costales de arena que en situaciones de inundación eso se ponía en la puerta de cada casa para evitar que el agua que se inundaba en la calle entrara a la casa, ¿no? Los sacos de arena ayudan bastante porque, o sea, ya los tienes ahí listos y solamente es colocarlo en la entrada y ya te evitas muchos problemas como que se inunde desde la calle, ¿no? Los sacos de arena. Todos nuestros cuartos, todo eso sí estaba bien techado, pero el patio, como estaba a la intemperie, eso no, por ahí, eso sí se inundaba, ¿no? Con la lluvia. Así que solamente pusimos un desagüe porque ya era la medida más viable. Sería pues primero en casa, hablar con la familia y de repente a cada uno darle un quehacer durante el terremoto, ¿no? Lo primero que habría que hacer sería abrir la puerta, porque mientras que el sismo se hace más intenso, es más difícil abrir la puerta, ¿no? Y otro es de que sí guardar la calma y juntarnos para estar seguros todos, ¿no? Hablar con los vecinos, porque ya como que cada uno ya se conocía y podían coordinar si es que
en situaciones de huaico, ya podíamos ayudarnos con alimentos. Evitar acercarnos a las ventanas donde haya vidrio, porque esto puede también, con el mismo sismo pueden reventar, ¿no? Y puede dañar. Para la calificación del diferencial semántico, se colocó la numeración del 1 al 7 para cada par de adjetivos bipolares. Luego se calculó la media aritmética, es decir, los valores promedios por cada uno de estos adjetivos, obteniendo los siguientes resultados. En el gráfico 1 se observan los valores promedios por cada par de adjetivos bipolares relacionados al enunciado. Con respecto a los terremotos e inundaciones, considero que mi zona es, de los cuales deducimos que las personas consideran que su zona es levemente insegura, que es levemente peligrosa, y que también los adjetivos reparable, irreparable, frágil, resistente, ordenada y desordenada no describen a su zona o casa. En el gráfico 2 se observan los valores promedios por cada par de adjetivos bipolares relacionados al enunciado. Considero que las medidas preventivas, tales como la mochila de emergencia, lugares seguros, etc., contra los desastres naturales son, deduciendo que las personas consideran que las medidas preventivas son levemente inusuales, medianamente importantes, levemente baratas, levemente conocidas, y que planificadas e improvisadas no describen a las medidas preventivas. En los siguientes gráficos podemos observar las palabras que más se repitieron en el discurso de los entrevistados, donde las palabras de mayor tamaño son las que más se repitieron, las cuales son chosica, casa, arena, mochila, desastre, medidas preventivas. También están las palabras como sismo, calma, abrir, tenía, terremoto, puerta y salir, entre otras palabras más. Según un estudio realizado por INDECI en el 2017, Lima Metropolitana y Callao sufrirán un sismo de magnitud 8.8, lo cual inevitablemente generaría un tsunami en la costa central de Perú. Tomando en cuenta el escenario de sismo planteado, los daños que se estiman para Lima Metropolitana y Callao son los siguientes: más de 100.000 fallecidos, más de 2 millones de heridos, más de 300.000 viviendas destruidas y 600.000 viviendas inhabitables. Sin embargo, ante el inminente riesgo, ¿por qué no se tiene verdadera conciencia sobre la problemática? Desde la teoría cultural que proponen Linda Steck y Angie Sievers, consideran que hay diferencias en la percepción de riesgo en base a 4 diferentes mitos o concepciones de la naturaleza. Benigna. La naturaleza es vista en un estable y global equilibrio, repleta de recursos. Esta imagen se corresponde con una cultura individualista, donde el riesgo se percibe bajo, ya que se cree altamente controlado por la tecnología y el mercado. Efímera. La naturaleza es vista en un precario equilibrio, en el cual el menor incidente puede ocasionar desastres inimaginables. Los recursos son agotables y por lo tanto, solo una cultura de igualdad puede mantener el riesgo controlado. Perversa o tolerante. La naturaleza es vista como un sistema cuyo equilibrio es moderadamente vulnerable. Los riesgos se asumen hasta donde dicen los expertos, es decir, hasta donde se consideran aceptables para mantener el equilibrio. Caprichosa. La naturaleza, así como la cantidad de recursos, son considerados imprevisibles, incoherentes y por lo tanto no gestionables. La baja concepción de riesgo que la acompaña se fundamenta en la creencia de que lo que no se sabe no puede hacer daño. Entonces vemos que la cultura es un factor importante para generar un cambio en la percepción que tienen las personas hacia los terremotos e inundaciones,
y aún más importante, hacia las medidas de prevención. Y según el analista, el doctor Rodolfo Rodríguez, la buena organización, preparación y educación, en general, en una buena gestión de los desastres a nivel institucional, debe ser considerada como una inversión invalorable, ya que logrará salvar vidas humanas y ahorrar gastos en obras de reconstrucción de infraestructura dañada. Se debe mencionar que el manejo ambiental ligado a la gestión de riesgos nos permitirá realizar actividades encaminadas para evitar los efectos adversos que generan los desastres naturales. Especialistas del Instituto Nacional de Defensa Civil afirman que los estudios realizados arrojan un escenario sísmico alarmante para el departamento de Lima, con una magnitud de 8.8, lo cual inevitablemente generaría un tsunami en la costa central del país. Y a su vez tendría expuestos a pobladores y viviendas, generando un efecto de gran impacto, la destrucción. Lo cual trae a colación diversas interrogantes. Por ejemplo, ¿tu familia y tú están preparados para un suceso como este? ¿Aplican medidas preventivas en su hogar? ¿Conocen las medidas preventivas que podrían aplicar ante terremotos e inundaciones? Si la respuesta fue un no, pues ya es momento de aplicarlas. La promoción y ejecución de medidas preventivas para la reducción de vulnerabilidad y los riesgos que evocan los desastres naturales debe partir desde las políticas gubernamentales del Estado. No obstante, estas deben verse reflejadas en acciones, siendo prioridad los sectores más vulnerables. Es por ello que el Estado debe brindarle los instrumentos necesarios a estos ciudadanos. Tal como lo indica el Instituto Nacional de Defensa Civil, cada hogar debe tener en cuenta las siguientes medidas. Ante todo, debes tener una mochila de emergencia, o también llamada mochila salvadora. Esta debe tener elementos básicos para afrontar el primer día de emergencia después de un desastre natural. Es de prioridad que la mochila contenga los siguientes artículos. Artículos de higiene básico, como papel higiénico, toallas de mano, paños húmedos y gel antibacterial. Botiquín de primeros auxilios, con algodón, vendas y termómetro. Bebidas y alimentos no perecibles, tales como el agua embotellada, chocolate, atún y comidas enlatadas. Tu mochila de emergencia también debe contar con ropa y abrigo, así también con dinero en efectivo, de preferencia en monedas, un equipo de comunicación como linterna, pilas, silbato, una radio portátil, agenda de contactos de emergencia, y diferentes artículos que pueden ser útiles como bolsas de plástico, guantes de trabajo, encendedor, plástico para el piso, una carpa, un colchón inflable, entre otros. Cabe precisar que esta mochila la debes de ubicar en un sitio de fácil acceso y cerca a las salidas de evacuación. Con respecto a los puntos de mudanza y reubicación, siempre ten en cuenta cuáles son las zonas vulnerables cuando quieras conseguir un lugar donde vivir. Y no olvidar aspectos ligados como el tipo de construcción, el tipo de suelo y qué tan cerca te encuentras del río. Así podrás escoger el lugar adecuado donde vivir o en todo caso poder mudarte a uno más seguro. Sin embargo, si ya resides en un lugar estable, ten en cuenta todas las medidas preventivas posibles dependiendo del distrito o región en el que te encuentres. Por ejemplo, si vives cerca del río, ten en cuenta que deberás tomar medidas para afrontar posibles inundaciones, como mover a un lugar alto los elementos de más valor y, en caso de los sismos, conocer las zonas por donde evacuar. Con respecto a la restauración preventiva de las viviendas, no olvides de brindarle mantenimiento constante a tu vivienda, contando con la ayuda de un experto como un ingeniero civil o un buen maestro de obras, lo cual podrá reforzar tu hogar y podrás mantener una estructura resistente ante los fenómenos naturales. Por último, te hablaremos de las viviendas antisísmicas o también llamados sismorresistentes. Como se mencionó anteriormente, debes asegurarte que tu vivienda se ubique en un lugar seguro. Para mejorar su resistencia, tienes que cerciorarte que sus dimensiones sean semejantes a la de un cuadrado y que su estructura tenga buenos cimientos y esté hecha a base de vigas y columnas. No te olvides que tienes que utilizar materiales de óptima calidad y personal capacitado para ello. Como has podido ver, la cultura preventiva es el elemento primordial para poder resguardarnos ante un desastre natural.
Esperemos que te haya gustado este video y te sirva para aprender mucho más sobre la psicología ambiental. No te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que cada vez que subamos un video nuevo se te notifique. Y conozcamos un poco más sobre el mundo de la psicología. I'm still thinking, let's pretend to fall asleep now.